Bienvenidos a un nuevo video más de historia de terror y como lo vieron en el título, en este video voy a hablar de una historia propia, 100% verídica. Esto no es clickbait, aquí no hacemos eso. Todo lo que vas a escuchar a continuación es algo que marcó mi vida y que tuvo tal impacto que hasta el día de hoy yo tengo varias secuelas y cuestionamientos sobre eso. Sin embargo, he de decir que esto que les voy a contar cambió todo mi pensar sobre el diablo, el infierno, lo bueno, lo malo, hasta el día de hoy. Antes de empezar con este video altamente cuestionable para mucha gente, para muchas personas que probablemente no creen en lo paranormal, que son ateos o tienen otro tipo de creencias, para mí es respetable. Sin embargo, muchas de las personas que vemos estos videos nos atraen los temas paranormales porque muchos hemos vivido temas bastante terroríficos y nos gusta ver pues historias de otras personas como esta. Por favor, no reflejen sus inseguridades conmigo como este pocos, ya saben, de acá, o como esta otra persona, pero esta otra persona sí se me hizo chistoso su comentario. Y esta persona dice, qué casualidad que esto solo le pasa en ranchos, en países de tercer mundo y gente humilde. Pues yo creo que esta persona ha de ser descendiente de la monarquía española, el familiar perdido del último zar de Rusia, familiar de los Medici o Medici o como fregado se diga. Yo intentando responder bien, perro, y mi inteligencia no me ayuda, pero bueno. Pues no se diga más y me van a ver arreglándome, mazapaneándome porque tengo que ponerme a trabajar en mi emprendimiento. Bueno, ya es mi trabajo como tal, pero pues hay que chambear como todo adulto responsable. Esta historia va a ser bastante larga, así que si quieren una botana, un snack, un cafecito, una soda, consíganselo, tomen asiento porque esta historia va a estar muy tenebrosa y bastante larga. Al igual que en la historia anterior, les voy a explicar varios detalles de cómo vivía yo para que entiendan cómo se desarrolló la historia. No es que yo esté romantizando la pobreza o etc., pero pues ni modo que diga que vivía en una mansión y tenía chofer y limusina, pero pues es la manera en que yo vivía. Mi familia y yo somos del centro de la República Mexicana, o más bien del sur, y por cosas de la vida tuvimos que irnos a la frontera ya que mi abuela tenía problemas de salud y era más fácil para mi tío que vivía en Estados Unidos pues prácticamente venir a ayudarnos y proveer las cosas suficientes que necesitaba mi abuela pues para sobrevivir ya que ella estaba en estado vegetal. En aquellos años llegamos a unos departamentos que tenía una tía abuela, que hay bastantes cosas tenebrosas con esa tía abuela, pero no voy a entrar en detalle con eso. Ella rentaba unos departamentos y nos rentó a nosotros. Estos departamentos eran departamentos de 2 cuartitos y voy a explicar cómo eran. Era una cocinita de 6 por 6 metros y el cuarto donde dormíamos era como de 4 por 4 metros. Era bastante pequeñito. El baño estaba afuera pues de esta vecindad. Estos departamentos no tenían absolutamente ningún mueble. Como toda persona que se cambia de ciudad, pues empezamos a comprar poco a poquito nuestras cositas. Teníamos una mesa, esas mesas redondas con patas de metal, que parecían como mesas de los años 70, una estufita básica de 4 parrillas, una cama matrimonial, un mueblecito donde teníamos una tele, de esas teles como las cuadradas pesadas grandes, así, de esas que se les movían los botones y se oía taca, 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 a esas. Y resulta pues que así poco a poco nos hicimos de nuestras cositas. Teníamos lo básico, un refrigerador, platos, cubiertos, y mi mamá compró a un vendedor ambulante un cuadro de la Última Cena donde está Jesús con los 12 apóstoles, con las cucharones al lado, y pues prácticamente ese era todo nuestro, ¿cómo se puede decir?
nuestras cosas pues de la vida cotidiana que se ocupan para vivir, aparte de ropa, zapatos. Y dirás, ¿por qué mencionas todo eso? Espérense, va a tener sentido al final de la historia el por qué yo estoy diciendo cada cosa que teníamos. Bueno, más o menos. Y también era una radio de esas cuadraditas que tenían como madera arriba y que eran radios y reloj. Eso. Para aquel entonces yo tendría alrededor de ya 7 años de edad, casi 8 recuerdo, porque me acuerdo que faltaban como poquitos meses para mi cumpleaños y yo le decía a mi mamá que quería Polly Pockets o algo así, unas monitas que se metían adentro de unas conchitas con mini cositas. Pues bueno, resulta que mi mamá en aquellos años trabajaba en una taquería y ella tenía varios turnos en la mañana, en la tarde, a mediodía, de madrugada y siempre pues estaba muy desvelada. Para aquel entonces ya éramos 3 hermanos, yo era la mayor, ya estaba mi hermano que seguía de mí, él tendría alrededor de unos, creo, 3, 4 años y mi hermano el más chiquito tendría como 2 años, 1 año y medio. No recuerdo exactamente las edades, pero algo por el estilo. En estos departamentos siempre pasaron cosas bastante extrañas dichas por mi tía. He de decir que esa tía abuela a la cual no le guardo ningún tipo de cariño era una bruja. No por hablar mal de mi familia, pero era una señora con una energía bastante oscura. Además de que era muy sabido que ella practicaba artes oscuras, ouija, brujería. No sé si ese era el motivo de que ese lugar siempre pasaran cosas extrañas. O sea, literal no era como que, el vecino vio una sombrita pasar, sino que era de que en las noches hay un señor sentado ahí afuera, o se mueven las cosas, o pasa esto, pero bueno, no voy a indagar demasiado en ese tema. Como ya había mencionado, en estos departamentos la gente siempre entraba de entrada por salida, no duraba más de 1 o 2 meses y vámonos, hasta que un día en el departamento de al lado se muda una señora. He de decir que una señora con un estilo bastante dark, una personalidad bastante grosera, arrogante, porque yo recuerdo que muchas veces pues le decían buenos días, buenas tardes y la señora te dejaba con la palabra en la boca, no te contestaba y hacía malas caras y pues esa personalidad digamos que no la ayudaba mucho con los demás vecinos. Y no se diga con mi mamá, que mi mamá, como les mencioné, era una persona bastante temerosa. Y mi mamá le comentó a mi tío, que era ultra cristiano, bueno, sigue siendo, que le daba mala espina a esa señora, que ella sentía que esa señora pues hacía artes oscuras, algo así, porque pues en estos departamentos, como ya les mencioné, estaban súper pegaditos uno del otro y se podía oír todo lo que la otra persona hacía o decía. Y mi mamá decía que en las noches oía rezar a esta señora cosas muy diabólicas. He de mencionar que lamentablemente mi mamá en este tipo de temas no tenía mucha credibilidad, ya que mi familia la consideraba que era un poco exagerada, pues al juzgar a otras personas, y debo decir que a veces sí se le pasaba la mano. Hoy en día mi mamá, quiero aclarar, ya no es así. Sin embargo, muchas veces sí exageraba como un poco a los vecinos por muchos años, pero en este caso le voy a dar la razón, ya que lo que pasó después deja mucho que pensar. Para esto mi mamá empezó a tener un cierto tipo de fijación con esta persona porque ella decía que sentía que le estaba haciendo brujería. Mi mamá decía que ella estaba 100% segura de que esta señora era una bruja. Obviamente no me lo decía a mí, se lo decía a mi abuelito y a mi tía y mi tío, que eran súper cristianos. He de decir que mis tíos no eran tan críticos. Ellos decían, pues bueno, no tiene nada que ver su aspecto físico, cómo se viste o el que no salude, con que ya digas que la señora es una bruja, ¿no? Para esto he de decir que mi mamá empieza a tenerle como un cierto tipo de miedo a esta señora y empieza a comentar esto con otras personas, no de la misma vecindad, sino personas que ella conocía de otras calles, por así decirlo.
Hasta que un día me tocó confirmar exactamente lo que mi mamá decía, ya que una vez en la madrugada sus rezos en otras lenguas eran tan fuertes que se empezaron a oír gritos de esta persona, no voy a decir que de entes, sino de la señora esta, la vecina, que pues me despertaron y mi mamá estaba rezando, estaba pues pidiéndole a Dios alejar a esa persona de ahí, porque la verdad al principio era como que mi mamá solamente era la que la escuchaba y pues solamente nosotros dos vecinos, tanto esta señora como nosotros, estábamos de vecinos en esa parte de la vecindad. Era difícil comprobar que otros vecinos la escucharan, o realmente no sé si otros vecinos la escucharon, pero pues así pasó. Estos mismos rezos se volvieron a repetir en varias ocasiones, no estoy segura cuántas, pero ya no eran como antes que mi mamá solo los escuchaba, sino que ya eran tan fuertes que nos despertaba pues a mí y a mis hermanos y a mi mamá, pues vivíamos nosotros tres en ese departamento, hasta que mi mamá le empezó a pegar a la pared para que esta señora parara con sus rezos y gritos bastante diabólicos, diría yo. A partir de que mi mamá golpeó la pared para que esta señora parara, empezaron a aparecer animales desvividos en la puerta, pero no solo desvividos, sino en una especie de trabajo, brujería o no sé cómo llamarlo, ya que yo no soy experta en el tema, solo estoy contando mi vivencia. Recuerdo una vez que apareció un gallo envuelto como en una bolsa negra, pero todo enredado con cordones, alfileres, no recuerdo bien, pero algo así. Recuerdo que lo agarré y mi mamá, no agarres eso. Y mi mamá sabía que era esta señora y yo creo que era más que evidente que era esta señora. Recuerdo en específico un día que me da mucho terror por el ruido que provenía de esta señora que venía entrando. Era un jardín como amplio en esta vecindad, no sé de dónde venía, venía con unas bolsas y me acuerdo que mi mamá me dijo, hazte para acá, hazte para acá. Ya para ese entonces mi mamá y ella pues se puede decir que tenían problemas y me acuerdo que esta señora hizo un ruido horrible como las brujas de los programas infantiles que les ponen una risa así como bien chillona y carcajeante, pero al mismo miedo tenebrosa, ese tipo de risas, y parecía como una grabadora. Y me acuerdo que me asusté mucho y le dije a mi mamá, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Y mi mamá decía, es que esa señora es una bruja. El tiempo pasó así y mi mamá pues asiste a un velorio en el cual pues velaron a la persona toda la noche y pues surge la plática con una conocida de mi mamá le cuenta todo lo que pasa pues dentro de estos departamentos y el problema que tiene con esta señora. Y la señora a la cual mi mamá le cuenta el problema le dice, mira, te voy a dar este número, es una señora que pues ayuda a la gente que está pasando por situaciones de este tipo. Y mi mamá le dice, pues voy a ir a ver qué onda. Mi mamá va y visita a esta señora, la cual le dice que va a ir a un panteón. El panteón este es un panteón que se llama, bueno, no voy a decir el nombre del panteón, pero le dice que vaya a 7 tumbas, las más viejas abandonadas del panteón, que se vean así completamente en abandono, que estén grandes y abandonadas, y agarre la bolsa de tierra y le eche una bolsa todo junto. Y después lo ponga en línea en la puerta de su casa para evitar pues que los trabajos que le haga esta señora, que según mi mamá era una bruja, puedan entrar a la casa. Pues mi mamá va y hace todo lo que le dice esta persona, regresa en la casa, recuerdo que ese día era su día de descanso, pone la tierra de panteón en una línea en la puerta de la casa y me acuerdo que a mí también me bañó de tierra de panteón, que según esto era protección o algo así. Pues no pasa nada, todo normal, eso pasó durante el día. Y como les mencionaba que mi mamá trabajaba en una taquería, ese día era su día de descanso y pues regularmente ella solía dormir todo el día. Y recuerdo que eran
Ahora sí que les voy a fallar con la hora. No estoy segura si eran entre las 9, 10 o 12 de la noche, pero aquí viene ahora sí que lo más infernal de esa noche. Recuerdo que mi mamá despierta completamente molesta, tirando maldiciones, diciéndonos les dije que no hicieran ruido. Como yo era la que más podía hablar entre mis hermanos, yo le dije, yo no fui, la tele se prendió sola. Ya se imaginarán mi mamá, no seas mentirosa, ustedes están haciendo ruido. Si siguen así, van a ver, ya saben, típica mamá mexicana, la chancla voladora, el cinto no podía faltar en aquellos entonces. Para esto mi mamá vuelve a retomar el sueño, no sin antes dejarnos la advertencia de que si hacemos ruido ya nos va a costar y no nos va a dejar jugar. Pues nosotros seguimos jugando. Para nosotros en aquel entonces, o más bien para mí, que era la que más pensamiento se puede decir que tenía de mis hermanos, porque mis hermanos pues estaban muy chiquitos, se hizo raro, pero no era como para esto la tele se vuelve a encender y se empieza a mover el volumen, la rueda del volumen, taca, 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 y el volumen se queda como fuertísimo y cae en un canal borroso sin programación, lo cual despierta a mi mamá y nos dice, ay, mendigos hijos de la fregada, van a ver, no entienden. Y pues bueno, se levanta bien enojada, le quita el cable a la televisión y nos dice, si vuelven a hacer ruido, van a ver con el cable de la televisión. Pues para asustarnos, ¿no? Porque ella sí creía que éramos nosotros los que estábamos molestando o haciendo eso. Para eso yo ya estaba un poco asustada, pero bueno, seguimos como jugando muy en silencio así. Entonces la tele se vuelve a prender estando ya sin cable. Los dos botones, tanto el volumen como el que cambia el canal, empiezan a moverse al mismo tiempo y la radio empieza a como a cambiarse de estación, pero no se oían los típicos pues canales de radio de música y así, sino se oían como ruidos bien tenebrosos, como gritos, luego borroso. Mi mamá se despierta y nosotros para eso, no somos nosotros, no somos nosotros. Y mi mamá se queda como un poco en shock porque pues ella le acababa de quitar el cable a la televisión. ¿Cómo puedes explicar eso? En el momento de que ella se queda en shock, la tele empieza a levitar, se levanta del mueble, como a flotar en el aire, y se le va contra la cabeza a mi mamá, se estampa la tele, se hizo añicos por completo, pérdida total de la televisión, quedó despedazada y mi mamá quedó en shock. La radio también empieza a levitar. Ya cuando vimos eso, los tres, yo, mis hermanos, bueno, yo cargué a mi hermano chiquito, el de 1 año o 2 años, es que no recuerdo bien. Nos subimos a la cama y nos tapamos con las cobijas. Para esto la cama empieza pues a levantarse un poquito. Al principio era como se levantaba así un poco, pero no tan alto. Todo en ese cuarto, todo, la ropa, los zapatos, los muebles. Recuerdan que les describí los muebles que teníamos, que en el cuarto donde dormíamos pues solamente era la cama, el mueble donde se guarda la ropa, que era un mueble larguito, creo que se dice cajonera, y la televisión. Pues la cajonera, se abrieron los cajones y toda la ropa salía, pero no salía y caía al piso, sino que salía y flotaba todo, se estampaba contra las paredes, todo. Ese mueble empezó como, no sé cómo decirlo, se salían los cajones y se estrellaban contra las paredes, el mueble se movía de un lado a otro y el otro mueble donde estaba la radio también se movía en zigzag, la cama cada vez empezaba a levantar más alto. Y me acuerdo que pues todos estábamos gritando y aterrorizados. Yo me acuerdo que me tapaba la cara y hacía algo así como no quiero ver, pero quiero ver. Recuerdo mirar todo, los zapatos, la ropa, partes de tele, cajones golpeándose contra las paredes así, una tras de otra. Pero eso no es lo peor.
lo peor son los ruidos que se empezaron a escuchar. Al principio todo era como el ruido pues de los golpes, de las cosas golpeándose contra las paredes. Después vinieron los ruidos más espantosos que yo he escuchado en toda mi vida y que los he escuchado 2 veces, esa y hace poco, pero eso lo voy a dejar para el final, para que lleguen hasta el final. Empezaron a oírse cadenas por toda la casa, cadenas, como cadenas pesadísimas que hacían mucho ruido y pasos de muchas personas, o sea, no nada más una persona caminando, lamentos en todos los idiomas. Es que yo no podría decir qué idioma, se oía un solo idioma, no, eran como muchas, miles de personas gritando, lamentos con dolor, gritos, de angustia, de lamento, de sáquenme de aquí, pero no entendía porque eran muchos idiomas los que se estaban oyendo. Empezaron a oírse gatos, como gatos, no sé cómo decirlo, no maullidos de gatos normales, sino aullidos espantosos, gallos cacaraqueando, rasguños por toda la casa, cadenas, todo en un conjunto. Eran unos gritos que te reventaban los oídos. Era insoportable escuchar esos lamentos en combinación con todo eso de las cadenas como arrastrándose por todo el techo de la casa era. Y por las paredes se oían rasguños, pero era una cosa tan espantosa que lo que estoy contando con palabras me queda corto. Para esto todos estábamos hechos bolita en la cama, aterrorizados, y mi mamá asustada nos dice: cuando la cama caiga vamos a saltar y vamos a correr a la cocina y vamos a abrir la puerta y nos vamos a salir de este manicomio. Entonces, cuando llegamos a la cocina, eran 2,5 metros, les digo, ese departamento era súper pequeñito, pues la puerta no se abría, era una puerta súper X, una puerta cualquiera, que yo creo que cualquiera la puede tirar con una patada, pues no se pudo abrir por más que jalamos la perilla, estaba completamente atorada. Cuando yo volteo a ver la cocina, teníamos unas alacenitas donde guardábamos los platos y las tazas. Recuerdo que empezaron a abrirse y a cerrarse y todos los platos empezaron a salir y estrellarse así contra la puerta donde estábamos nosotros. Los cuchillos, los tenedores, todo empezó como a golpear para la parte donde nosotros estábamos. La mesa que teníamos era una mesa redonda. No sé si recuerdan esas mesas viejitas de antes que eran como bien resistentes, redondas, como amarillitas con café, que tenían patas de acero, las sillas eran cuadradas, bien resistentes. Y me acuerdo que la mesa se estrellaba contra el techo y luego caía, se estrellaba contra el techo y caía al piso hasta que las patas se abrieron y las sillas también. La estufa se movía en zigzag, el refrigerador también. Pues ahora sí que todo ahí estaba loco en el área de cocina y decidimos otra vez correr al cuarto. Al no poder abrir la puerta, pues brincamos otra vez a la cama y ahí nos quedamos. Y recuerdo que mi mamá agarró una Biblia que tenía pues ahí al ladito de ella, siempre en un cajón, y empezó a rezar 3 Padres Nuestros, a lamentarse, pedirle perdón a Dios por jugar con cosas pues que no tenía conocimiento. Le dijo: perdóname Dios, no vuelvo a jugar con pues brujería, cosas de este tipo. Y al terminar el 3er Padre Nuestro, yo con esto me quedé en shock, porque hasta ahí todo seguía volando en el viento, estrellándose con todos los gritos, todo, o sea, eso en ningún momento paró. Todo estaba estrellándose tanto en el cuarto como en la cocina. Para esto, cuando mi mamá termina el último Padre Nuestro, que decía: esto te lo pido en nombre de Jesucristo, amén,
todo queda como paralizado en el viento, como 2, 3 segundos y todo cae. Todo cae. Fue una experiencia tan loca, pero bueno. Salimos de la casa y afuera estuvo mi mamá toda asustada y como en shock. Al día siguiente, pues entramos en la casa cuando ya amaneció. Recuerdo que vino mi tío siempre venía por mí para llevarme con mi abuelo. Pues yo vivía más con mi abuelo que con mi mamá en aquel entonces. Recuerdo que mi mamá me dijo, no le vayas a contar pues a tu tío lo que pasó porque él me va a regañar, tú sabes que no le gustan estas cosas. Llega mi tío y ve la casa completamente destruida. Todo lo que teníamos o lo poquito que teníamos quedó inusable, destruido, desde la estufa, el refrigerador, la mesa, las sillas, inusable. En el cuarto la televisión, la radio, donde guardábamos la ropa, todo. Probablemente la ropa quedó usable todavía. Los platos, los vasos, hasta los tenedores quedaron abiertos. Fue una completamente locura todo lo que pasó ese día. Y mi tío llega a la casa y dice, ¿quién se metió a robar? ¿Quién hizo todo esto? ¿Qué pasó? Porque en la puerta también había como, pues, los cuchillos clavados. Mi mamá los sacó y pues quedó obviamente ahí las marcas. Y recuerdo que yo le dije a mi tío, me valió lo que me dijo mi mamá y le dije, es que mi mamá hizo esto y pasó esto y que no sé qué. Pero mi tío, ni aún así creyendo en demonios y Dios, me creyó lo que le estaba diciendo. Dije, sí, es que eso pasó. Es que no, ¿cómo eso va a pasar? ¿Quién se metió a la casa? ¿Alguien robó? Es que esto no puede ser posible. Recuerdo que mi tío ayudó esa mañana a sacar pues todas las cosas destruidas de la casa. Todo quedó inusable. Y es que, ¿cómo te explicas que una mesa que es tan resistente le quedaran las patas dobladas? Un dato bastante curioso, bastante extraño que pasó es que la única cosa que quedó intacta, que era cerámica, fue ese cuadro que les mencioné de Jesucristo, la última cena, donde está con los apóstoles. Ese cuadro quedó completamente intacto, colgado en la pared. Las cucharas que van a los lados sí se destruyeron, mas el cuadro quedó como si nada hubiera pasado esa noche. Han pasado alrededor de 22, 23 años y esta historia sigue tan intacta como el día de ayer en mi memoria. Es una historia bastante traumática, es una historia que me pasmó, que me pausó, que me dejó mucho que pensar, y no solo en ese momento, porque cuando eres niño y pasan cosas de este tipo y ya eres un poco más consciente, creo que las puedes recordar. En mi caso, cuando yo fui adolescente, hubo un momento que me entró la onda de ser atea, porque dije yo, no, pues es que si no lo comprueba la ciencia, no existe, no pasa. Mas yo decía, bueno, entonces la ciencia me va a responder a mí que lo que pasó esa noche tiene algo químico, algo que no es espiritual. Y cuando vi lo que me decía la ciencia acerca de eso, es que yo tenía problemas mentales, lo cual niego absolutamente, bueno, fuera de lo normal, problemas que tenemos todos, pero son historias que no, la ciencia está equivocada en ese tema. Yo sé lo que vi, yo sé lo que viví. De alguna manera pasé varias etapas de mi vida, desde siendo budista, siendo Dalai, siendo atea. Ninguna de esas me dio la respuesta, y yo no estoy promoviendo aquí ningún tipo de religión. Es decir, que la que más me ha dado respuestas es la religión cristiana, aunque yo no soy una cristiana buena. A mí no me gusta llamarme cristiana porque siento que no lo soy. No le doy honor al nombre, para que me entiendan en pocas palabras. Más, sin embargo, siento que es donde he encontrado más respuestas acerca de las cosas paranormales que me han pasado en mi vida.
Referente a lo del cuadro, es algo que siempre le he dado muchas vueltas porque para mí era bastante extraño. Por años pensaba, ¿por qué todo se destruyó menos ese cuadro? ¿Qué tiene de especial? Para mí en aquel entonces y por muchos años ese cuadro de la Última Cena representaba una pintura de gente religiosa y ya no le daba mucha importancia. Hoy en día mis pensamientos y lo que he pensado me dice que tal vez los demonios evidentemente le tienen miedo y respeto a Dios porque pues es la máxima potencia. Entonces siento que ellos sabían que meterse con eso no era bueno. Otra cosa que también me perturba bastante de esta historia es cuando mi mamá reza el tercer Padre Nuestro y las cosas quedan flotando por fracciones de segundos en el aire, como pausado, y todo cae cuando dice en nombre de Jesucristo, cae al piso todo. Eso me lo cuestioné por muchos años. Decía, ¿por qué cuando mencionó ese nombre todo cayó al piso? Entonces hoy en día mi respuesta a eso sería tal vez Jesucristo, Dios tuvo piedad de ella por haber jugado con magia oscura y al ser nosotros niños dijo está bien. No sé qué pensar. Pero sin duda algo puedo decir, las cosas pasan por algo porque siento que gracias a esa experiencia yo pude entender un poco más lo espiritual. Tanto lo bueno como lo malo, el cielo como el infierno, para mí son reales porque lo escuché. Y eso me va a llevar a la segunda vez que escuché esas voces que les hice mención en esta historia. No fue algo paranormal. Para finalizar ese tema voy a tocar un tema muy interesante que es el pozo de Kola. Es un pozo que se hizo hace ya bastante años en una fuerte competencia entre Estados Unidos y Rusia por ver quién era mejor en cualquier tipo de cosa, hasta ver quién hacía el pozo más hondo del mundo y cosas de ese tema. Entonces les voy a leer un artículo y ustedes van a decir, pero ¿qué tiene que ver ese artículo con lo paranormal que nos acabas de contar? Pues no te vayas porque esto está muy interesante. El misterioso pozo de Kola, ¿qué es y por qué lo llaman la puerta de entrada al infierno? El artículo dice así, fue un proyecto que marcó una época, es el agujero más profundo del mundo. Hace poco más de 50 años, la Unión Soviética comenzó la construcción del pozo superprofundo de Kola. Tiene un nombre aquí que no se puede mencionar, o al menos yo no lo puedo mencionar. Una ambiciosa iniciativa científica que intentaba llegar al corazón de la Tierra. Ubicado en el noroeste de Rusia, 12 kilómetros al oeste de Zaporlioni, una ciudad cercana a la frontera con Noruega. Kola tiene exactamente 12.226 metros de profundidad. ¿Qué lo diferencia a otros pozos profundos? Que los demás en general se hicieron para buscar petróleo o por explotación. Sin embargo, CG3- fue únicamente pensado para investigar la litosfera. Para entenderlo bien, hay que ubicar el experimento en los años de la Guerra Fría, tiempos en los que la carrera entre la URSS y Estados Unidos era una marca permanente en la ciencia. En este caso, el objetivo era llegar a la discontinuidad de Mohovorovich, el límite entre la corteza y el manto terrestre. La perforación comenzó el 24 de mayo de 1970 en la península de Kola, usando perforadoras que abrieron varios pozos, partiendo de la rama central, el más profundo, el SG-3. Se completó en el 1989 creando un pozo de más 12.262 metros, el más profundo de los pozos perforados con un fin científico hasta ahora. A mediados del 2008, debido a limitaciones financieras y a falta de apoyo, se acordó el cierre definitivo del proyecto. Los misterios del lugar claves para el turismo. El pozo al infierno es una de las leyendas más famosas vinculadas al pozo superprofundo de Kola.
En realidad este mito surgió en el diario de Finlandia que lo dio a conocer en el año 1989. Obviamente al poco tiempo ya lo divulgaron los medios de todo el mundo, lo que le dio... En realidad este es un mito. Surgió en el diario de Finlandia que dio a conocer en 1989. Obviamente al poco tiempo ya lo habían divulgado los medios de todo el mundo, lo que dio al pozo súper profundo de Kola una inesperada popularidad. He de aclarar que he de decir una cosa que no está aquí, pero la palabra mito no significa que no sea real, significa que es algo que pasó hace mucho, mucho, mucho tiempo. He leído bastante sobre este tema, diferentes especulaciones sobre lo ocurrido y de hecho, como lo pudieron ver en el artículo que leí, le dan como un poco más al lado por la ciencia de que bueno, ellos ya lo desmintieron, pero curiosamente he leído también artículos donde los mismos científicos que estuvieron en este proyecto les contradice a lo que dicen estos periódicos diciendo que pues evidentemente esto no tenía nada que ver con los ruidos de la Tierra ni nada científico, que era punto y aparte y que de hecho ellos mismos experimentaron el terror de todo lo que ocurrió ahí. Entonces, creo que si me voy más por creerle a los periódicos o al mismísimo científico que dio ese proyecto, no sé. Pero bueno. Te pido y prestes mucha atención, el siguiente artículo que voy a leer a continuación es de la mano directa de los científicos que estuvieron en el proyecto del Pozo de Kola. El siguiente artículo apareció en el respetado periódico finlandés Amenusiastia. Investigadores registran los gritos de los damnificados. Como comunista no creo en el cielo ni en la Biblia, pero como científico ahora creo en el infierno, dijo el doctor Asekov. No hace falta decir que nos sorprendió hacer semejante descubrimiento, pero sabemos que lo que vimos y sabemos lo que oímos, y estamos absolutamente convencidos de que hemos atravesado las puertas del infierno. Continuó, el taladro de repente comenzó a girar violentamente, lo que indica que habíamos llegado a una gran cavidad o caverna vacía. Los sensores de temperatura mostraron un aumento dramático del calor a 2000 grados Fahrenheit. Teníamos un micrófono diseñado para detectar los sonidos de movimiento de las placas a lo largo del eje, pero en lugar de movimiento de las placas escuchamos una voz humana que gritaba de dolor. Al principio pensamos que era el sonido que provenía de nuestro propio equipo. Cuando hicimos ajustes, nuestras peores sospechas se confirmaron. Los gritos no eran de solo un humano, eran gritos de millones de humanos. Esto se confirma por propia palabra del doctor Asekov, quien dirigió el proyecto del Pozo de Kola. Pues este artículo es bastante interesante. ¿Qué opinan ustedes? Para resumir esta historia, en pocas palabras, un grupo de científicos pues hicieron este proyecto de hacer un pozo demasiado hondo y pues querían saber qué había ahí abajo, minerales, temas relacionados con la ciencia. Ellos no estaban buscando para nada paranormal ni buscando la puerta al infierno, supuestamente. Pero resulta que pues llegaron a profundidades bastante altas. Entonces, acontece que al llegar a una profundidad bastante difícil de llegar humanamente, decidieron poner un micrófono muy abajo para saber qué se escuchaba, si había agua, lava, algún otro mineral o metal pesado, para poder determinar qué es lo que había allá abajo. Al llegar a una profundidad que humanamente no podían llegar, físicamente decidieron poner un micrófono lo más hondo posible para saber con qué se podían topar. Una vez que sacaron ese micrófono, oyeron las grabaciones, quedaron perplejos con lo espantoso que se oía allá abajo. Les voy a poner el audio para que puedan oír lo espantoso de estos gritos, así que esta noche no van a dormir.
pues esos gritos de lamento, de sufrimiento, de desesperación, de gente sufriendo al máximo, que es lo que yo escucho, mi oído no me engaña. Es la segunda vez que yo escucho esos gritos, la primera vez cuando tenía 7 años y la segunda vez lo escuché hace apenas unos 5 años atrás. Me apareció un video de este pozo y cuando yo oí la grabación, incluso ahorita mismo que la acabo de escuchar, mi piel se me pone chinita porque son exactamente los mismos gritos y lamentos que yo escuché hace años atrás. Probablemente para mucha gente escéptica de estos temas va a decir es que tú no sabes de ciencia, que cuando se entra a cierta profundidad de la tierra, no sé qué las placas y el ruido cambia. Miren, ok, yo respeto sus creencias, su ciencia, su ateísmo, está bien. De hecho, yo también soy bastante incrédula en algunas cosas, sin embargo, yo lo que escuché. Y esos ruidos yo los escuché hace muchos años y son exactamente los mismos gritos. Obviamente en esta grabación los ruidos se escuchan un poco más distorsionados que cuando los escuché de niña. Cuando yo los escuché de niña eran exactamente los mismos como gritos y lamentos, y como yo dije en mi historia que hablaban, podía entender que decían cosas en otros idiomas, mas yo no podía saber qué es lo que estaban diciendo, pero lo que sí sentía es que esos gritos y lamentos y voces que hablaban como de súplica, es que se siente cuando alguien, aunque no entiendas el idioma, te está pidiendo ayuda o arrepentimiento, no sé, la forma de decirlo, de gritarlo o no sé cómo explicarme, pero los gritos que se oyen en ese video de lamentos, yo los escuché. Eso sí, no escuché las voces que hablaban en muchos idiomas, tal vez porque el audio se oye un poco distorsionado. Sin embargo, yo soy consciente de que es lo mismo. Pues bueno, hasta aquí ha llegado esta historia que es ahora sí que de todo lo que me ha pasado, la más terrorífica y la que más me ha hecho cuestionarme un montón de cosas en mi vida, tanto espiritual, malo y bueno, como ya mencioné. Entonces, yo quiero saber tu opinión. Si alguna vez has oído estos lamentos, sería muy interesante saberlo. Te voy a dejar aquí abajo mi correo electrónico. Si tú tienes una historia bastante tenebrosa como la que yo conté, envíame tu historia y después hacemos como un video contando historias de los suscriptores que me siguen aquí en YouTube, para saber qué tan interesante puede ser esta vida paranormal o sucesos y vivencias de otras personas externas a mí. Pues esta fue mi experiencia, espero y te haya parecido bastante tenebrosa y aterradora. Te invito a que me regales un like, te suscribas si te gusta pues contenido variado. Regularmente esto lo subí solo porque sí, ya que vi que varias gente le gustó, decidí subir esta historia, que de hecho es un poco más potente que la otra. Si puedes, déjame ahí un comentario de qué te pareció, qué especulas, y sería muy interesante saberlo. Que tengan bonita noche, mañana, tarde. Hasta luego.